eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos venciste Rey por siempre. Con una corona de espinos venciste Rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste Rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste Rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste Rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste Rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Bienvenidos a todos al reino de Dios. Hoy les quiero presentar a mi familia Tlatilpan. Les paso a mi papá. Hola, buenos días a todos. Te quiero compartir un salmo. Dice así: cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Te quiero dejar con mi esposa que te quiere compartir de su corazón. Queremos compartirles que esta escritura fue una realidad en nuestras vidas. Como ustedes saben, nos enfermamos gravemente del COVID y en esas noches de oración rogábamos a Dios que cambiara nuestra suerte y así fue. Hoy estamos
estamos inmensamente agradecidos por esta nueva oportunidad y con la Iglesia por todas sus muestras de amor y oraciones hacia nuestras vidas. Familiares y amigos, deseamos que esta reunión sea de gran bendición para que también tú encuentres el camino para llegar a Dios. Muchas gracias y sean bienvenidos. Te quiero pedir que me acompañes en una oración, por favor. ¿Te gustas inclinar tu rostro? Señor del cielo y de la tierra, queremos darte la honra en esta mañana. Queremos glorificar tu nombre, agradecerte mucho por todas las bendiciones que haces en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Sin duda es el regalo más grande que tú nos has dado, que le has dado a la humanidad. Y hoy, Señor, queremos ser agradecidos contigo. Padre, agradezco infinitamente que tú nos rescataste a mi familia del sepulcro, literalmente. Señor, gracias por tu bondad, gracias porque nos tomaste de la mano y aún en la enfermedad no nos soltaste y, Padre, nos has llenado hoy de salud, Señor, de esperanza, de fe en tu palabra. Dios, te amo y te agradezco porque vamos a escuchar un mensaje que viene de ti, vamos a escuchar de tu palabra y sin duda nos van a llenar de alegría, Señor, nos van a llenar de fe, de mucha esperanza, Dios, hacia un futuro, Señor, distinto. Padre, gracias por todo, gracias por tu bondad y alabamos tu santo nombre. Todo te lo pido y te lo oro en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Todos bienvenidos. Muchas gracias, familia Tlatilpa. Es un gozo poderles ver y que nos estén dando la bienvenida en esta mañana. La realidad es de que sí, después de oraciones, después de muchas súplicas, verles levantarse, verles reponerse después de haber estado enfermos en este último tiempo de COVID, esto que nos ha cambiado la vida y que nos ha hecho pasar momentos de desafío. Sin duda nos anima mucho verles de pie, verles sanos y ahora compartirnos la bienvenida. Muchas gracias y también damos la bienvenida a los amigos que están estudiando la Biblia, a nuestras familias que están siguiendo las transmisiones. Bienvenidos. Seguimos llevando la iglesia a casa, seguimos llevando el mensaje del Evangelio hasta donde ustedes están. Y es un gozo y una alegría poder servir y poder preparar todo esto para cada uno de ustedes. Doy la bienvenida también a los discípulos de la región Iztacalco. Bienvenidos, bienvenida familia, allá donde están. Si estás con algún otro discípulo en casa, dale un abrazo. Celebremos la vida, celebremos la oportunidad de poder estar de pie, de poder estar celebrando un servicio más. Y ahora quiero pedirte que dedicamos este tiempo para alabar a nuestro Padre Celestial, ahí desde donde estás, desde casa, y después vamos a prepararnos con el mensaje de Job, también la colecta para la gente necesitada, para la gente a la que seguimos ayudando, a la que seguimos apoyando. Incluso vas a ver ahí al final de este video la cuenta con la que también, si tú estás en posibilidades de apoyar, seguimos ayudando a las personas con más necesidades en este momento. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente y en un momento más estoy con ustedes nuevamente para presentarles la clase del día de hoy. Bienvenidos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mandato de Dios es proclamar y personificar el Evangelio
a fin de que otros puedan ver, oír y sentir el amor de Dios de maneras tangibles. Es por esto que nace hace casi 30 años Hope Worldwide México IAP, con una misión de imitar el corazón compasivo de Jesús. Actualmente contamos con 3 proyectos principales: Centros de Salud Integral Hope, Iztapalapa, Norte y Chimalhuacán. Un centro de nutrición infantil comunitario en Chimalhuacán y brigadas médico-odontológicas a zonas marginadas. En el 2017 y 2018, estas brigadas las extendimos también a las zonas devastadas por los sismos en Morelos, Puebla y Oaxaca. Queremos reconocer el apoyo principalmente de todos los miembros de la Iglesia de Cristo en México que han invertido tiempo, talento y recursos para que Hope Worldwide México IAP contribuya de manera institucional y profesional a disminuir la pobreza en nuestro país. Gracias a todos los patrocinadores que durante todo este tiempo han ayudado a cumplir con nuestra misión de ayudar a la población en pobreza y pobreza extrema a través de cada programa. Gracias porque a lo largo de todo este tiempo juntos hemos alimentado a cientos de niños y niñas en Chimalhuacán y han salido de la desnutrición, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y su rendimiento escolar. Gracias por ayudar a mejorar la salud general y bucal de miles de personas más vulnerables y contribuir a su desarrollo y ayudarlos a ser más productivos. Y les damos muchas gracias. Gracias por la consulta. Gracias por mi desayuno. Gracias, Job. Gracias por apoyarnos. Gracias. Gracias, Job. Gracias por haber venido. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Gracias, Job. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien y que siempre Dios los bendiga donde quiera que anden. Gracias, Job. Estoy feliz y contenta de haberlos conocido. Gracias. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Gracias, no solo por ayudar en su necesidad, sino también por inspirarlos, por enseñarles a hacer de ellos una población capaz de contribuir a nuestra sociedad. ¡Gracias! Muy bien, pues ahora tengo el privilegio de compartir la segunda clase de esta serie de estudios que iniciamos la semana pasada acerca de los encuentros con Jesús. Y me entusiasma mucho descubrir con ustedes nuevas cosas en los evangelios, que sin duda nos vamos a dar cuenta de lo increíble y lo enriquecedor que es estudiar la vida de Jesús y esos encuentros que tuvo con diferentes hombres y mujeres durante el evangelio. Vamos a estudiar juntos y ahora, antes de ir a la clase, quisiera pedirte que me acompañes a una oración. Bendito Dios, queremos darte gracias esta mañana por la bendición que nos das de tener tu palabra. Hoy la tenemos, Señor, pero sabemos lo que ha significado que llegue a nuestras manos. Hoy sabemos lo especial que es que podamos contar con ella. Queremos apreciarla, queremos valorarla, pero también agradecemos, Señor, que nos das la oportunidad de descubrir cosas increíbles a través de tu palabra. Pido que me utilices, Señor. Humildemente ruego que tu palabra hoy, al tener el privilegio de presentarla a los amigos que están quizá escuchando por primera vez un mensaje de él, te ruego que por favor me utilices y que nos ayudes a seguir creciendo espiritualmente a través del conocimiento de tu palabra. Gracias por tu amor y es en Jesús en quien yo quiero orar y agradecer. Amén. Pues te decía, tengo el privilegio hoy de poder compartir esta clase acerca de los encuentros transformadores de Jesús. Y la clase que hoy vamos a estudiar tiene que ver
con los primeros, el encuentro que tuvo Jesús con sus primeros discípulos. Estudiaremos estos pasajes y los encuentros que tuvo con diferentes personas, pero también diferentes personalidades que nos van a ayudar a entender qué importante el pasaje en las Escrituras, pero también la enseñanza tan profunda que cada una de estas tiene en lo que vamos a estudiar. Sin duda es un tiempo ideal para estudiar la vida de Jesús, después de tantos días desafiantes, pero también después de tantos distractores. Nada mejor que poder estudiar las Escrituras y darnos cuenta qué podemos aprender acerca de la vida de Jesús. Te hago una pregunta. ¿Por qué estudiar la vida de Jesús? Yo espero que esa misma respuesta tú la encuentres al escuchar esta clase. ¿Por qué estudiar la vida de Jesús? Voy a proyectar las Escrituras el día de hoy y quiero pedirte que vayamos juntos a leer parte del pasaje del capítulo 1 de Juan. Ahí es donde nos vamos a centrar principalmente en la clase el día de hoy. Los encuentros transformadores de Jesús tienen que ver mucho con esas experiencias que tuvieron personas, algunos de ellos buscando a Jesús de una manera intensa, otros accidentalmente, otros ocasionalmente, pero que de alguna manera en todos ellos quedó un efecto muy grabado en sus corazones. Esta clase se llama El encuentro con sus primeros discípulos. Vamos a ver, prepara tu Biblia, prepara tu cuaderno para que tomes nota de las cosas más importantes, lo que tú consideres que va a ser necesario después recordar una y otra vez conforme pasa el tiempo. Es increíble que después de muchos años de ser cristiano tengamos nuestras notas, nuestros cuadernos y años después digamos, mira todo esto que pude aprender hace tiempo, ¿no? Iniciaremos nuestro estudio en Juan 1, en el versículo 29 al 31. El Evangelio, como puedes ver, fue escrito por Juan, el discípulo amado. Y aquí interviene Juan, el Bautista, que vamos a ver, un primo de Jesús, pero también Juan, quien escribe este evangelio. Son dos personas diferentes para que no te vayas a confundir y sobre todo para que te quede claro que la Biblia está escrita, el evangelio está escrito por Juan, que también escribió el libro de Apocalipsis y fue uno de los discípulos de Jesús, el discípulo amado como se le conoce, que murió de anciano. El único que no murió martirizado como el resto de los discípulos, escribió este evangelio. Y mira lo que dice. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Vamos a seguir leyendo y me voy a detener a explicarles un poquito acerca de este pasaje. Específicamente, cuando menciona aquí del Cordero de Dios, hay tesoros que podemos encontrar en las Escrituras y uno de ellos justamente es la manera en cómo llama Juan el Bautista a Jesús. Él lo llama el Cordero de Dios. Lo llama así y posteriormente nos damos cuenta que en Apocalipsis aparece muchísimas veces, aparece alrededor de 29 veces, haciendo mención acerca de Jesús como el Cordero de Dios. Y si pudiéramos resumir qué significó el Cordero de Dios y qué significa el Cordero de Dios para cada uno de nosotros, para los que hemos encontrado el tesoro de la salvación, yo te podría decir que podemos encontrar en estas palabras
amor, sacrificio, sufrimiento y al mismo tiempo el triunfo de Cristo. En eso podríamos resumir justamente cómo Juan reconoce a Jesús. Y dice él, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nada más riqueza, no hay mayor riqueza en este mundo que sentirte perdonado, que sentirte que se te ha quitado el pecado, que sentirte que ha sido borrado todo lo que anteriormente hiciste, gracias al Cordero de Dios, es decir, gracias a Jesucristo. Y Juan decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, es decir, que mismo Juan estaba reconociendo, habrá alguien muy superior a mí. Juan no quería reconocimiento, Juan no quería que se le recordara como alguien importante, él simplemente decía, yo he venido a presentar al Hijo de Dios, yo he venido a presentar a Jesús, y con eso él se conformó. Después sabemos el desenlace de su vida, que murió decapitado a consecuencia de la maldad propia de este mundo, pero nos damos cuenta de que Juan presentaba a Jesús de una manera muy especial. Y mira, me quise detener, te había dicho que lo iba a explicar un poquito más adelante, pero creo que este es el momento adecuado porque vemos la escritura aquí y dice, no lo reconocí como el Mesías. No quiere decir que Juan no conocía a Jesús, lo conocía perfectamente porque te comenté, fue su primo, eran parientes. Lo que quiere decir Juan aquí no es que no supiera realmente quién era Jesús, sino que aún él no se había dado cuenta y no le había revelado en realidad que Jesús es el Hijo de Dios. Lo tenía tan cerca posiblemente, pero no se había dado cuenta hasta que es revelado gracias al favor de Dios y Juan el Bautista empieza a anunciar y a preparar el camino para Jesús. Luego dice Juan 1, versículo 32, entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que esto sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Aquí se complementa mucho de lo que te había dicho anteriormente. En ese momento, cuando Juan ve descender una paloma y Jesús bautizado, en ese momento se da cuenta, claro, ahí se le reveló y dice, sucedió con Jesús, por eso es que doy testimonio. Cuando tú ves algo, cuando tú eres testigo de algo, es más fácil que des testimonio de lo que está pasando, porque nadie te lo dijo. Tú lo viste, tú te diste cuenta, tú lo presenciaste. Y justamente lo que Juan estaba dando el testimonio aquí era justamente lo que estaba sucediendo con Jesús. De nuevo Juan deja bien claro que su única misión, lo único para lo que él había venido, así se sentía él, era señalar a Cristo. Juan decía, yo no soy nada, mientras que Cristo lo es todo. Él reconocía que solamente lo que él anhelaba es que las personas reconocieran a Jesús, no que lo reconocieran a él. Y eso es algo muy importante en nuestras vidas, ¿no? Cuando damos el mensaje de Dios, lo que necesitamos hacer entender es que el valioso, lo sobresaliente, el que es más importante en el mensaje es Jesús. No es el que da el mensaje, no es la gente, no es lo que estaba pasando alrededor, es Jesús mismo. Y por eso Juan hace mucho énfasis aquí de que él se daba cuenta de que, y sobre todo Juan no pretendía ninguna grandeza, ni ningún reconocimiento para él. Es como si él hubiera preparado todo el telón de tal manera que iba a bajar el cordón para que apareciera en primera escena Jesús y a partir de ahí él tomara el lugar principal de todo lo que venía a suceder. Entonces nos damos cuenta de que el Evangelio de Juan presenta a Juan el Bautista presentando a Jesús
como el principal protagonista de la historia. Y desde ahí, nuestra historia se divide en el después de Cristo. Es algo tan importante que no debemos de olvidar. Y por eso Juan decía, yo por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Algo había sucedido en el bautizo de Jesús que le había convencido a Juan que sin lugar a duda Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? En Palestina, algo muy curioso y es nada más algo cultural rápidamente. En Palestina, una paloma era un ave sagrada. No se cazaba, no se comía, era algo que las personas respetaban mucho. Y esta fue una de las señales que Dios utilizó para que en el momento en el que Jesús iba a ser bautizado, dice una paloma descenderá, es decir, un ave muy especial va a descender y la gente se dará cuenta que es un acto en el que Dios está mostrando su poder y los planes que él tenía. Juan estaba enseñando a sus discípulos. Él les había explicado versículos atrás acerca del Mesías, él les había explicado algo, que cosas extraordinarias iban a suceder. Y Juan, el discípulo amado, las ve, las escribe y da su propio testimonio. Ahora, Juan, en el capítulo 1, versículo 35, aquí empezaremos un poquito a hablar acerca justamente de encuentros que tuvieron con Jesús. Y ahí Juan presentando, ¿no? En una imagen presentando, miren, Él es el Cordero de Dios. Él es al que deben de seguir, Él es al que deben de escuchar, Él es la persona importante porque Él es el que quita el pecado del mundo. Dice, entonces, cuando les estaba hablando acerca de que Él quita el pecado del mundo y se dan cuenta acerca de la manera en que Jesús estaba siendo bautizado y estaba recibiendo el Espíritu Santo, date cuenta de algo, era la enseñanza con la que empezaba. Y justamente Juan enseñándoles a sus discípulos esto acerca de la voluntad de Dios, que Él les estaba diciendo a través del bautizo, a través de recibir el Espíritu Santo, su vida será iluminada. Vendrá a ustedes el conocimiento de Dios, vendrá a ustedes la voluntad de Dios, lo que Él quiere que hagan. Dios fortalecerá su vida, pero también algo muy importante, Dios purificará su vida. Es aquí en donde nos damos cuenta y estudiamos en las Escrituras que es el bautismo en donde Dios deja a una persona limpia y pura. Es solamente una pequeña introducción a esto que vamos a estudiar acerca de los encuentros con Jesús, pero quería explicarles un poquito de la importancia, cómo veía Juan el Bautista a Jesús, cómo lo estaba presentando a sus discípulos, qué les venía hablando. Eran cosas sorprendentes que las personas querían escuchar. Y ahora sí, entramos al mensaje de esta mañana en el versículo 35. Dice, al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Versículo 38. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde, cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Hay algo muy importante justamente para adentrarnos a ver este encuentro que estaban teniendo estos 2 hombres con Jesús. Primero, llamarle a alguien rabí. Te lo puse aquí entre paréntesis, ¿no? Que significa maestro. Era como darle un reconocimiento muy especial. Era como decirle, queremos aprender de ti, nos sometemos a tu enseñanza, queremos saber más. Decirle a alguien rabí significaba una total sumisión en ese momento para decirle, queremos aprender.
Y Juan nos deja varios detalles que podemos resaltar en este primer encuentro de Jesús, como yo lo llamé en la clase, con sus primeros discípulos. Dice que estos dos hombres eran discípulos de Juan, y Juan, cuando ve a Jesús, les dice, miren, él es. Y lo que hacen los discípulos es que dejan a Juan y se acercan con Jesús y le dicen, ¿dónde te hospedas? Y la primer respuesta que Jesús les da es, vengan y vean. Esta pregunta y esta respuesta tienen un sentido muy especial para lo que tiene que ver con esta clase. Y vamos a ver por qué. Se da el encuentro con estos dos seguidores de Juan, que cuando escuchan a su maestro hablar del Cordero de Dios y con todo el honor con el que él hablaba, se interesaron tanto en preguntar, ¿dónde te hospedas? Es decir, que se interesaban más y más acerca de quién. Queremos conocer más de ti, Jesús. Queremos saber por ti mismo, queremos escucharte. ¿Dónde te hospedas? Y él les dice, vengan y vean. Fíjate por qué te decía qué importante en esta pregunta y esta respuesta. Cuando él les dice, vengan y vean, les abrió la puerta, les abrió el camino, les dio la oportunidad de acercarse más a él, de conocerle más, de descubrir más, de escucharle de viva voz. ¿De dónde te hospedas? Pues vengan y descúbranlo. Vengan y dense cuenta. Y otro detalle que nos resalta Juan aquí, dice, eran como las 4 de la tarde. Era una buena hora para pasar el resto del día escuchando a Jesús, llenarse de sus enseñanzas, llenarse de su sabiduría. Y algo que me queda claro de los discípulos es que no fue una emoción pasajera. No fueron esas ganas solamente de, bueno, ¿quién eres? ¿A dónde vas? Ah, bueno, que te vaya bien. Ellos querían conocer, de verdad, había un deseo profundo en su interior de decir, ¿qué más hay? Juan nos ha hablado maravillas, Juan nos ha dicho que tú eres el que estamos esperando, tú eres el Mesías. Queremos saber más de ti. Y al dejar esa emoción pasajera, nos damos cuenta entonces que realmente fueron esas ganas de descubrir cuál era el camino al Padre y qué sería desde ahí una relación para toda la vida. Aquí iniciaba una relación que iba a durar toda la vida para estos hombres. Y vamos a ver adelante por qué. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se interesaban en conocer de Jesús? ¿Por qué querían pasar el resto del día con él? Seguimos leyendo y nos damos cuenta de algo. ¿Qué era lo que pasaba con la gente en esta época? Y si te resulta familiar en lo presente, es una realidad. ¿Qué había en la gente de esta época entonces? ¿Una insatisfacción del alma? Había riqueza, pero el corazón estaba hambriento, estaba necesitado. Igualmente hoy podemos tener conocimiento, pero no sabemos el propósito de la vida. Y el resultado de eso es una desilusión. Cada vez tenemos más inventos, pero hay un vacío en el alma que nada llena. Así estaban estos hombres. Ellos habían escuchado acerca de Jesús, ellos tenían un conocimiento de Dios, pero algo faltaba en la vida de la humanidad y era justamente la llegada del Cordero de Dios. Hay intranquilidad, hay descontento, hay insatisfacción y de repente decimos, ¿qué necesitamos? Tenemos muchas cosas, pero a veces el corazón del ser humano se siente como que no tiene nada. Tiene muchas posesiones, pero en el fondo se pregunta, ¿qué me falta todavía para estar pleno? Y aquí podemos darnos cuenta que estos dos hombres, con la actitud con la que abordaron a Jesús, te demuestra mucho que tenían una necesidad en el alma. Te demuestra que tenían una insatisfacción profunda y que querían conocer más allá de solamente vivir. Querían un verdadero propósito para su vida. Y Jesús les dice, vengan
Y cuando les dice vengan, es como esa invitación que alguien te puede hacer es, ¿quieres sentirte pleno? Conoce de Dios. Y Jesús lo que podía decirles aquí es, vengan y vean, vengan y conozcan lo que el Cordero de Dios puede darles. Al igual que ellos, hoy podemos vivir en un mundo que igualmente está intranquilo. Ellos fueron en busca del secreto que tanto buscaba la humanidad. Ya vimos en clases atrás que Jesús decía, yo les daré descanso, vengan a mí. Ya vimos que Jesús decía, yo soy la luz del mundo, vengan para que sean iluminados. Ya vimos que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Si tienen sed, vengan a mí, les daré de beber. Vimos también lo que significa cuando Jesús dijo, te doy mi paz. Tendrás alegría, recibirás poder. ¿No es todo esto lo que se necesita para una vida completa, una vida plena? ¿Acaso no son estos elementos lo que se necesita día a día? No me digas que no has necesitado descanso. No me digas que no has necesitado en esos días grises, oscuros, recibir luz. No me digas que ha llegado un momento en tu vida en donde no has necesitado ese pan de vida. Claro que sí, lo necesitamos. Y cuando te das cuenta dónde obtenerlo, ya no quieres dejar a Jesús. Cuando tienes un encuentro con Jesús, ya no quieres dejar porque te ha demostrado que Él te puede dar eso que necesitas para quitar la sed. Te da la paz, te da alegría y también recibes el poder en su espíritu para enfrentar las cosas. Es justamente eso lo que podríamos llamar los elementos esenciales para vivir, pero vivir plenamente. Entonces estos hombres no se quedaron solo con lo que Juan les había dicho o lo que habían escuchado que había hablado acerca de Jesús, Moisés y los profetas. Moisés y los profetas ya habían hablado de Jesús y ellos habían escuchado porque conocían las Escrituras. Conocían lo que hoy tú y yo le llamamos el Antiguo Testamento. Habían escuchado que iba a venir el Mesías, el Salvador de Israel, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Y ellos lo que hacen y que nos dejan una lección muy importante a nosotros hoy es, querían descubrir más. No se quedaron con ello, no se quedaron con lo que Juan decía. Ellos decían, queremos conocer más acerca de Jesús. Y como ellos no se quedaron con la duda de quién era esa persona misteriosa de que tanto se hablaba, quisieron escucharlo con sus propios oídos, querían verlo con sus propios ojos. Y después vemos los evangelios, justamente describir de parte de sus discípulos algo que hoy entendemos un poco más porque cuando dicen nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos, lo comprobamos. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, ellos fueron testigos de lo que estaba pasando. Mira, vamos a seguir leyendo. Y yo te decía, ¿quién era ese hombre? ¿O quién era uno de esos dos hombres que dice la Biblia que eran discípulos de Juan y cuando vieron a Jesús lo siguieron y le preguntaron, ¿a dónde te hospedas? ¿A dónde vas a estar el resto del día? Queremos saber más. Y cuando Él les dijo, vengan y vean, uno de ellos, dice el versículo 40, vamos a leer juntos, dice aquí, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. ¿Qué pasó entonces? Uno de estos dos hombres que dice la Biblia, que pasaron el resto de la tarde con Jesús, uno fue Andrés, un fiel discípulo de Jesús, hermano de Simón Pedro, dice. Andrés, como vemos aquí, fue uno de los dos que siguió a Jesús.
Y lo que se sabe de Andrés es que él se convirtió en un seguidor de Jesús hasta la muerte. Lo que empezó esa tarde duró para la eternidad. ¿Y por qué para la eternidad? Porque Andrés se mantuvo fiel a las enseñanzas de Jesús a partir de que lo escuchó hasta el último día de su vida, porque murió martirizado. ¿Y por qué te dije hasta la eternidad? Porque Andrés se mantuvo firme y fiel a la enseñanza de Jesús en esta vida, y obviamente su recompensa será la vida venidera. Esto es muy alentador para nosotros. ¿Por qué? Porque es una exhortación a dejar el conocimiento superficial de Jesús y de las Escrituras para atesorar su enseñanza y buscar más y más también. Nos damos cuenta entonces que Andrés lo que hizo fue querer conocer de una manera profunda. ¿Y por qué te digo que esto es muy alentador, pero al mismo tiempo muy retador? Porque no nos podemos quedar con las enseñanzas básicas acerca de Jesús. Tenemos que ir más allá y conocer y descubrir. Pero es más riqueza aún cuando tú lo descubres por tus propios medios y nadie te lo contó. Tú puedes escuchar una clase, puedes escuchar una prédica, alguien te comparte un versículo o alguien te manda alguna reflexión, pero no hay mejor manera que descubrirlo por ti mismo, por tus propios ojos, por tus propios medios, lo increíble que es tener una relación con Jesús. Y estos hombres ahí empezaron. Y lo que me deja muy claro y muy convencido aquí es que dice que cuando eso sucedió y cuando Andrés regresa, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Fue a buscar posiblemente al hombre más cercano de su familia. Fue a buscar posiblemente al hombre que imaginó, mi hermano necesita conocer también al Mesías. Mi hermano necesita conocer a Jesús. Me imagino a Andrés yendo a buscar a Pedro, a Simón Pedro, y ahorita vas a ver por qué Simón Pedro, me adelanté un poquito, pero ¿te das cuenta por qué va a buscar a su hermano Simón? Y le dice, hemos encontrado. ¿Te lo imaginas? Emocionado, lleno de gozo, su corazón inundado de alegría, con la cara llena de gozo, hermano, hemos encontrado al que esperábamos. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué te decía que es un desafío también esta parte? Porque cuando conoces el tesoro tan grande en Jesús, lo debes llevar a otros. No te lo puedes quedar, no hay manera de guardártelo. Hay una emoción tan grande de decir, necesito que mis amigos conozcan, necesito que mis hermanos, que mis padres, que ellos sepan quién es el Mesías. Y a eso regresa Andrés a buscar a su hermano solamente para decirle, hermano, por fin lo hemos encontrado. Descubrieron algo y Andrés al menos corrió con su familia para que también ellos lo descubrieran y lo comprobaran con sus propios ojos. Él lo descubrió. Un discípulo de Juan, pero que él dijo, yo quiero descubrirlo. Cuando pasa el resto de la tarde con Jesús, no me imagino, pero imagínate las grandes cosas que habrán escuchado directamente de Jesús para que ellos regresaran y dijeran, Él es, no cabe duda que es el Mesías. Y se lo presenta y le habla a su hermano Simón y le dice, por fin, hermano, lo encontramos. Versículo 42. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro.
¿Qué hizo Andrés? Cuando le habla emocionado, cuando le habla convencido, hemos encontrado al Mesías, Pedro va. No sé si a la primera o no sé si después de convencerlo. Lo bueno para Simón es que él va y lo primero que Jesús hace fue, fíjate, mirarlo fijamente y le dice, tu nombre es Simón. Si había alguna duda para Simón, con esto se le desvanecieron todas las dudas. Alguien que no te conoce y que te reciba por tu nombre, seguramente era algo que en este encuentro de Jesús con sus primeros discípulos, ¿te imaginas la invitación que le hace a Andrés y al otro discípulo? Vengan y vean. Nos da la pauta de lo que Jesús empezaba a construir en sus discípulos. Confianza, seguridad, vengan, descúbranlo. Vengan y empecemos a tener una relación profunda. Y aquí Jesús mira fijamente a Simón y le dice, lo llama por su nombre y le dice, te llamarás Cefas. Por eso me adelanté y te dije hace un rato que me había adelantado un poquito a decir Simón Pedro. El encuentro con Simón tiene un impacto en la historia de la iglesia por lo que significó Pedro para la iglesia en el primer siglo y para nosotros hoy. Cuando leemos las cartas de Pedro, nos damos cuenta, es justamente este hombre que tuvo un encuentro con Jesús, que tuvo un encuentro después de que su hermano Andrés tuvo el amor suficiente para llevarlo y presentárselo. Después Pedro también, aquí justamente en este encuentro, empieza a tener una relación con Jesús que iba a durar para toda la vida. Claro es que si tú conoces un poquito la vida de Pedro, te vas a dar cuenta o recordarás que hubo algunos momentos donde Pedro cae, pero es levantado por el amor de Dios. Lo niega, pero después se convierte en un pilar importante para la iglesia. Un encuentro con Jesús inició así, en un enfrentamiento uno a uno, frente a frente, pero después iban a pasar muchísimas cosas increíbles en la vida de Pedro. Quiere decir que este encuentro tuvo lo suficiente para después experimentar perdón, experimentar gracia, experimentar renovación, restauración. Eso es lo que Jesús estuvo dispuesto a darle a Simón, aún a pesar de que falló. Este encuentro con Jesús fue el inicio para Pedro de algo sorprendente, como también lo puede ser para ti. A veces uno puede tener una pequeña idea de un conocimiento acerca de Jesús, pero Él nos llama, ven, descúbrelo, ven, llénate de mí, ven y vívelo, no solamente que te lo platiquen. Si este hombre, imagínate a Pedro, a Andrés, pensando para sí, si este hombre promete las cosas que el alma más desea, ¿cómo no le voy a seguir? Si este hombre promete que va a darle a mi interior lo que nadie ha podido darle, claro que le creo. No solamente quiero pasar la tarde con él, quiero conocerle profundamente, pero más aún, quiero pasar mi vida entera con él, siguiéndole, siendo un aprendiz. Si él ofrece todo esto,
Claro que lo quiero en mi vida. Claro que lo anhelo. Él les decía, ven y sígueme. Ven y escúchame. Ven y aprende de mí. Permanece en mí. Él hizo un llamado tan importante a ser un seguidor y los hombres lo aceptaron. Ahí es donde inició una relación profunda y verdadera. Y sabes, cuando Andrés y el otro discípulo le dijeron Rabí, y yo te decía era una palabra de mucho respeto, de mucha admiración, no se jugaba con eso. Se da una conexión muy importante, porque cuando él le decía Rabí, ellos se iban a convertir en seguidores, en discípulos de Jesús, lo que hoy conocemos como ser un cristiano. Y esto, queridos hermanos, nos lleva a una búsqueda sincera y un deseo profundo de conocer su carácter, no conocerle de una manera superficial. Yo por eso siempre les animo, no te quedes solamente con la clase del domingo, no te quedes con la clase del jueves, descúbrelo, ve a él, llénate de él, empieza una relación profunda con él. Y amigo que nos acompaña, si tú estás empezando a estudiar la Biblia, déjame decirte que estás a punto de empezar una relación que puede durar toda la eternidad. Cuando descubres quién es Jesús, cuando descubres al Cordero de Dios, cuando descubres al Mesías, no lo quieres dejar jamás. Porque sabes todo lo que te promete, sabes todo lo que te puede dar, sabes, y te digo algo, no es este el evangelio de la prosperidad, no estoy diciendo que seguir a Jesús te vas a hacer rico, no quiere decir que seguir a Jesús te vas a hacer popular, nada de eso. Lo que realmente vale la pena en el corazón, ¿no? Lo que te llena profundamente el alma. Conocer a Jesús y empezar a tener una relación con Él es convertirte en un discípulo verdadero, en un discípulo comprometido. Que yo te decía, con una búsqueda sincera, no aparente, no superficial. Estos hombres se determinaron a admirar a Jesús tan sinceramente y fervientemente todos los días de su vida. Eso hoy es lo que define al verdadero cristianismo. Un verdadero cristiano es aquel que admira a Jesús todos los días, que tiene una relación con Él todos los días. Y más aún, que en verdad también hay un deseo, una inspiración de ser como Él. El tiempo se acaba y necesitamos ser sanados del corazón. La situación verdaderamente profunda en los corazones de las personas, en las necesidades de las naciones, en las necesidades de las familias, no se arregla con una vacuna, no lo va a arreglar el gobierno corrupto, no lo va a arreglar la iglesia tradicional, no lo van a arreglar comunidades espirituales muertas. Lo van a arreglar hombres y mujeres determinados a construir una relación con Dios profunda. Puede ser que hoy el corazón esté sin esperanza. Puede ser que hoy el hogar esté destruido. Puede ser que hoy la sociedad esté viviendo la época más superficial de la historia. Pero algo que tenemos como esperanza es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él prometió luz, saciar la sed, vida eterna, satisfacción del alma, y es por eso que estos hombres, cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, ellos dijeron, no te queremos dejar ir.
todo necesita ser reconstruido a partir de un encuentro con Jesús. No hay alguien más capaz que Jesús para poder hacerlo. No hay alguien con más poder en este mundo que Jesús mismo. Por eso yo te decía de lo importante que es conocerle por ti mismo. Hay ocasiones donde alguien como un Andrés nos presentó a Jesús. Alguien como un Andrés, quizá tu hermano, un amigo, una persona en el trabajo, te presentó a Jesús. Pero sabes, no queda ahí. Tú necesitas descubrirlo por ti mismo, conocerle más, enamorarte de él. Jesús, después de este encuentro con Andrés, después de este encuentro con Simón, los hizo sus seguidores. Y como yo te dije al principio, ambos, ellos dos hermanos carnales, estuvieron dispuestos a morir y no negar su fe en el Hijo de Dios. Se convirtieron en discípulos de Jesús. Por todo lo que Él les habló, ellos dijeron, Señor, nunca más te dejaremos. ¿A dónde más iremos? Y así fue el resto de su vida. Ahora, posiblemente con esto, sería muy poco para convencerte de qué valor tan importante en la vida tiene el ser un discípulo de Jesús. Pero el desafío es ese. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Ve y velo por ti mismo. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? Se requiere algo. Admira a Jesús. Sé un cristiano apasionado. Descubre cada vez más cómo puedes conocer de Jesús y su carácter. ¿Y sabes por qué es el desafío ser un discípulo de Jesús? Porque un discípulo de Jesús imita su carácter. Es un tremendo desafío, sí, pero en eso se define un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesús. No es un discípulo de Jesús el que va a la iglesia, no es un discípulo de Jesús el que lee las escrituras nada más. Un discípulo de Jesús es alguien que imita su carácter, imita su rectitud, imita su transparencia, imita su sinceridad, pero sobre todo imita su devoción a Dios. Queridos hermanos, yo espero que el día de hoy te determinas a buscarle de una manera profunda, más allá de lo que puedes estar haciendo hoy. Y, amigos, te invitamos a que también puedas experimentar un encuentro personal con Jesús. Es personal. Por eso, esta serie de estudios, los encuentros con Jesús, son personales. No es por familia. Si tu papá o tu mamá ya experimentaron un encuentro con Jesús, benditos ellos, pero lo necesitas descubrir tú. Si tu hermano ya lo descubrió, ya tuvo ese encuentro con Jesús, necesitas tenerlo tú. Si tu esposo o esposa ya lo descubrieron y los ves gozosos y los ves animados, ahora entiendes por qué. Encontraron lo que verdaderamente llena el alma y el interior de una persona, una relación profunda con Jesús. Mis queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Espero que esto sea solamente una pequeña semilla para que tú empieces a descubrir más allá acerca de tu relación con Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y termino
con los anuncios para esta semana. El próximo miércoles a las 8:30 continúa el taller de jóvenes cristianos. Estos hombres y mujeres que acaban de descubrir cómo tener una relación con Dios y que están gozosos, están felices, están siendo entrenados a las 8:30 el miércoles. El jueves a las 7 la clase del Ministerio de Niños y a las 8 nos vemos el resto para nuestra reunión de semana. También recordarles, seguiremos insistiendo, seguiremos peleando por levantar la espiritualidad en el Ministerio de Hombres. Sábado, 9 de la noche, la reunión de varones. Continuamos con nuestro taller. Que Dios les bendiga. Feliz domingo. Muchas gracias. Y que a Dios sea la gloria. No olvides, busca un encuentro personal con Jesús. Personal. Entusiásmate. Apasionate. Descúbrelo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.